cuando uno ahonda dentro de la razón del casarse de blanco, era el último culto a la virginidad de María. Entonces, pues, a mí, con toda honradez, pues, si yo no soy mariano, yo no tengo por qué adjudicarme a ese tipo de proceso. A mí viene una muchacha y me dice que se quiere casar y, pues, si se quiere casar, yo no tengo, primero que yo no le tengo que preguntar si es señorita o no es señorita, esa no es mi responsabilidad. De paso, o sea, esa no debe ser mi pregunta. Y segundo, que si es divorciada y se va a casar en segundas nupcias o las nupcias que sea, pues ya y sencillamente no hay por qué celebrarle un culto a María con que ella se vista o no se vista de blanco. Yo creo que el color de la ropa que se pone es un asunto de ella en el ajuar que elige dentro del proceso. Y digo yo, el asunto de María es un invento católico. Sí, pero no nos vayamos quiero decirle sí. Que si usted es evangélico, si usted se basa en la fe evangélica, pues no hay, pero desde luego no podemos negar que 400 años de influjo católico dentro de la sociedad puertorriqueña, o sea, va a dejar sus huellas. A tal punto, ¿cuánta gente nos escuchamos nosotros a veces dando un testimonio y dicen, cuando yo digo, Ave María, Señor, ayúdame? Pues porque, o sea, sacar 400 años de huella no es una tarea fácil. Sobre todo cuando en la psique del puertorriqueño siempre ha habido resistencia al cambio. No solamente hubo resistencia al cambio, pudimos cambiar, pero seguíamos teniendo ciertas costumbres y ciertas culturas. Dije que la muerte había empezado a ser tema para la teología. Señalamos que se estableció entonces el concepto de la patria celestial, del castigo eterno, la disputa de los ángeles y demonios por el alma del moribundo, y desde luego empezó a crearse toda una teología que daba la impresión como si la muerte triunfara sobre la vida. Y todavía, al día de hoy, a excepción de algunos evangélicos, que si ustedes observan bien han cambiado hasta su lenguaje. Cuando alguien se muere y está en el culto funeral, dicen que estamos celebrando la vida del hermano fulano de tal o de la hermana fulana de tal. Porque todavía en muchas comunidades de fe cristiana, cuando hay un funeral, se habla más de la muerte que de la vida y del concepto de la eternidad. Por lo tanto, ¿qué teología se desarrolla entonces con respecto a la muerte? Pues se desarrolla la teología de que Jesucristo es juez más que redentor. Y esto empieza entonces empieza a manejarse todo este proceso de la cuestión de la culpa, de que qué hacemos con la persona cuando muere, a dónde fue a parar, si realmente se salvó o no se salvó, y si no se salvó, qué posibilidades hay de que lo podamos salvar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese lugar donde va a estar en tanto y en cuanto lo podamos sacar de ahí para salvarlo? Luego entonces aparece el elemento de cómo vamos a denominar ese lugar donde él está. Pues qué bueno que apareció un planteamiento que era judío, ¿sabe? Un planteamiento que era judío, de una facción antes de Jesús, y que realmente fue de un movimiento de la secta de los judíos, prácticamente más enfocado hacia los celotes que otra cosa, donde hablaban del purgatorio. Pues se tomó esa palabra del concepto del purgatorio judío, de ese movimiento
sectario de uno de los movimientos judíos, y entonces empezó a introducirse en el pensamiento europeo, hasta el punto de decir, bueno, pues mira, la persona que muere, cuando muere, entonces va a donde va al purgatorio, y si va al purgatorio, entonces hay que buscar la forma de sacarlo de allí. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Pues lo vamos a sacar a través de unas oraciones, para que de esta manera pueda salir de allí. Todo esto empieza a cambiar la teología de la Iglesia. La teología de la Iglesia ahora se enfoca más hacia la ira de Dios, se enfoca más hacia el juicio final. Bueno, porque nunca antes la sociedad había chocado con la muerte tan cerca como estaba chocando ahora. Pero esto realmente es un proceso muy normal en el mundo religioso. Por ejemplo, a una persona que sea muy cristiana, ¿verdad? Y una persona que sea muy cristiana se le muere la esposa, y a las pocas semanas se le muere un hijo, y unos meses después se le muere una hija, y unos meses más adelante se le muere un sobrino. Oiga, lo mismo que se pensaba de él como cristiano cuando se le murió la esposa, ya no se piensa de igual manera cuando ya tiene 4 muertes corridas en la familia. Ya hay quienes empiezan a pensar, cuando le han pasado todas estas cosas, eso tiene que ser que la mano de Dios está puesta sobre él. Entonces ya se empieza a interpretar, ya no religiosamente, se empieza a interpretar. Entonces, o sea, fíjense que no estamos hablando esto no está orquestado, esto es parte del proceso del proceso normal de los seres humanos a la hora de interpretar las circunstancias de la vida. Pues por lo general la gente interpreta cuando abre el buzón y ve un cheque, una bendición de Dios, y cuando abre el buzón y ve una carta de Hacienda, el diablo lo está zarandeando, ¿verdad? O del crimen. Mira cómo el diablo se está metiendo en el buzón. Bueno, ¿verdad? Los seres humanos interpretamos las circunstancias de manera religiosa, y la interpretamos circunstancialmente, así que, o sea, nosotros no podemos hacer juicio sobre estos creyentes, porque ellos son dentro de la realidad circunstancial en la que están viviendo. Claro, por el otro lado, fíjese otra cosa que sucedió, esto sí fue triste, como resultado de la superstición. Ustedes saben que en Europa, así como en muchos países, los judíos pagaban los platos rotos. Eso fue algo insólito. Mire lo que llegaron a pensar los cristianos de Europa con respecto a la peste bubónica. Los cristianos empezaron a creer que los judíos eran responsables de esto. Y empezaron a insinuar que ya y sencillamente los judíos estaban envenenando las aguas. Pero no había un sistema científico para corroborar cómo era que estaba pasando la cosa esta de la peste bubónica. Así que mucha gente llegó a creer que era que los judíos envenenaban las aguas, y bajo esa acusación se cometieron atrocidades contra los judíos. Empezaron a matarse, empezaron a perseguírsele, empezaron a hacer atrocidades contra ellos. Por el otro lado, empezaron a culpar a las supuestas brujas. Fíjense que entonces, pues siempre dentro de la vida religiosa hay una gente que son más espiritual que otras y entran en unas dimensiones de espiritualidad más trascendentes. Pues algunas veces tienen la oportunidad de tener el aval del pueblo, pero en otras ocasiones no. En este caso pues no lo tenían. Empezaron entonces a perseguirse a las brujas.
por primera vez se empezó a ver la cuestión esta de los gatos como un mal augurio. Los gatos prietos. Y empezaron a matarse los gatos, imagínense. Los ratones traían la enfermedad y se están matando los gatos. Imagínense.